¿Qué cosas de las que tenemos a nuestro alrededor son sustancias iónicas o covalentes? Vamos a descubrirlo con el video del día de hoy. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias ya con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy te voy a mostrar con algunos ejemplos cuáles son algunas sustancias iónicas y covalentes que utilizamos en nuestra vida diaria. Esto para que terminemos de comprender cómo las podemos utilizar en nuestro día a día. Pero antes de dar inicio al video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bien, para comenzar con el video de hoy, te decía que vamos a hablar de cuáles son algunas sustancias iónicas y covalentes que nosotros podemos llegar a utilizar en la vida diaria. Creo que algo muy importante cuando se habla de este tema del enlace iónico y covalente es el entender cuándo lo podemos aplicar. Cuándo yo puedo ver una sustancia de las que yo uso en mi vida cotidiana y yo pueda saber a partir de su estructura química si tenemos enlaces iónicos o por el contrario tenemos enlaces covalentes. Recuerda que dependiendo del tipo de enlace que se forme, son las propiedades y características que suelen tener las sustancias. Vamos a revisar algunos entonces. Comencemos con algunas sencillas. Hablaríamos primero del cloruro de sodio, que ya sabemos que normalmente se le llama sal de mesa, que es la sal que utilizamos en la cocina. Sabemos que tiene una estructura química formada a partir de sodio y de cloro, es decir, un metal y un no metal. Por lo tanto, va a formar un compuesto iónico que, como puedes ver aquí, está formado por una red tridimensional que forma una especie de cubo donde los átomos de sodio y de cloro se empiezan a apilar uno sobre otro y crean esta estructura tridimensional. ¿Qué usos puede tener? Pues sabemos que lo más común es que se usa en la comida para condimentarla, para mejorar el sabor, y que generalmente es el uso más claro, creo yo, ¿verdad?, que le podemos dar. Hay gente que la utiliza como un remedio casero, se usa también para conservar los alimentos en muchos casos. En fin, la sal de mesa es una sustancia química muy común y muy utilizada hoy en día. Otra de las sustancias que vamos a ver es el agua, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Recuerda que como estos son no metales, tenemos un enlace covalente. Entonces la molécula de agua no forma una estructura tridimensional ni nada de eso, sino que forma solamente una molécula. ¿Y cuáles son los usos del agua? Bueno, sabemos que el cuerpo humano la necesita para funcionar y esto es porque estamos formados aproximadamente el 70% por agua. Nuestras células, el espacio intercelular, la sangre, la saliva, nuestras lágrimas, por ejemplo, todo eso tiene como ingrediente principal el agua y por eso es que es muy necesaria para el cuerpo humano. Sabemos que tiene otros usos también fuera de eso. La utilizamos para lavar, la utilizamos para preparar alimentos, para fabricar ropa, prácticamente para todo lo que se te ocurra se necesita el agua. Hasta para los procesos de fundición de metales y la minería, el agua es muy necesaria. En fin, el agua es una sustancia covalente que tiene también muchísimos usos, tanto dentro del cuerpo humano como fuera de este. Otra sustancia química es el carbonato de calcio, formado por calcio, carbono y oxígeno. En este caso tenemos una sustancia que es iónica, ya que calcio es un metal y carbono y oxígeno son no metales. Por lo tanto, vamos a tener una estructura también similar a redes tridimensionales acomodadas y en este caso el carbonato de calcio tiene también muchos usos. Se utiliza generalmente como pigmento, para blanquear la ropa, como ingrediente en algunas pinturas y todo esto que tenga que ver con el color blanco, porque es el color característico que tiene el carbonato de calcio. Entonces, todo lo que tenga que ver con blanquear o pintar de color blanco, pues va a estar presente el carbonato de calcio. La siguiente molécula es una covalente, es el dióxido de carbono,
o comúnmente llamado también CO2. Sabemos que esta es una sustancia de desecho y es covalente. Es una sustancia de desecho porque es lo que producimos los seres humanos y también todos los organismos que tienen una respiración aeróbica. Es decir, respiramos oxígeno y se expulsa dióxido de carbono como sustancia de desecho. También es una sustancia que podemos encontrar de manera muy común cuando hay un proceso de combustión, es decir, la quema de árboles o una fogata. El principal producto químico que se obtiene de la combustión va a ser el dióxido de carbono. Por lo tanto, se considera más bien una sustancia de desecho, pero que es muy común todavía en la vida cotidiana. Y recuerda que esta es una sustancia covalente. El siguiente par de compuestos es el primero, el fluoruro de sodio, que este está formado por un átomo de sodio y un átomo de flúor. Es una sustancia iónica, en este caso una muy sencilla, y su principal uso es como ingrediente principal en las pastas de dientes. Como tú y yo sabemos, el flúor es un elemento químico necesario para la higiene bucal, para cuidar nuestros dientes y la boca de que no haya ahí crecimiento de bacterias. Por lo tanto, es un ingrediente que se suele agregar a la pasta de dientes para que pueda llevar a cabo su función y se agrega comúnmente como fluoruro de sodio. Eso le da las características adecuadas para que pueda estar en el tubito de pasta dental y la podamos utilizar de manera pues normal o natural sin algún riesgo. La siguiente, que es una sustancia covalente, es el alcohol etílico o también llamado etanol. Fíjate ahí en su estructura química, está formada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos son elementos no metálicos, por lo tanto estamos hablando de una sustancia covalente. ¿Qué es lo que va a producir? Una molécula como resultado. En este caso, el alcohol etílico se suele utilizar como ingrediente en varias preparaciones. Puede estar en bebidas alcohólicas, en perfumes, en productos de combustión, en alcohol para encendedores y todo esto. El alcohol es una sustancia muy común y muy necesaria todavía hoy en día en diversas sustancias. Inclusive hasta en los enjuagues bucales podemos llegar a encontrar este tipo de sustancias químicas. La siguiente molécula es otra que es iónica y es el óxido de calcio. Es una sustancia similar al carbonato de calcio, pero en este caso está formada por un átomo de calcio y por uno de oxígeno. Es una estructura química un poco más sencilla y generalmente se utiliza para los talcos de los bebés, en polvitos para eliminar malos olores. También se suele utilizar en vidrios o en botellas para darles ese acabado un poquito brillante, ¿no? O lustroso. Es una sustancia también con diversos usos y que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Pasando a otra que es covalente, ahora estaríamos hablando de la cafeína, la cual es una molécula un poco más compleja, formada por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, siendo todos estos elementos no metálicos. Por lo tanto, es una sustancia covalente. Como tú y yo sabemos, es el ingrediente principal en el café y es el que le da esas características tan particulares de olor y de sabor, además de que le da esta propiedad de mantenernos despiertos o activos después de tomarlo. Sin la molécula de cafeína, el café pierde la mayoría de estas propiedades. Entonces, el uso más común pues lo podemos encontrar en el café y también es el ingrediente de varios medicamentos que tienen la función de mantenernos despiertos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en algunos medicamentos para la gripe o en algunas vitaminas. Finalmente te muestro otras dos sustancias de uso cotidiano, por decirlo así. La primera sería la glucosa, la cual es una sustancia covalente formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es una estructura un poco más compleja, tiene una gran cantidad de átomos y como sabemos, pues la glucosa es la fuente de energía principal para el cuerpo humano, por ejemplo, y también para el cuerpo de los seres vivos. La glucosa es fundamental para que el cuerpo pueda llevar a cabo su funcionamiento de manera normal, ¿no? Inclusive cuando no la tenemos,
nos sentimos mal y decimos que se nos bajó el azúcar, ¿verdad? Y que nos traigan un refresco. Bueno, es porque básicamente el cuerpo humano no tiene esa reserva de energía. Es algo así como lo que es la gasolina para los carros. Es necesaria para que pueda funcionar desde lo más básico. Entonces, nosotros, para que nuestros órganos y todo lo que tenemos en el cuerpo pueda funcionar, requiere de glucosa. Por eso es muy importante. Y finalmente tenemos una sustancia que es iónica y es el sulfato ferroso, formado por hierro, azufre y oxígeno. Ahora estamos hablando de una sustancia que es iónica, porque tenemos al hierro, que es un metal, y al azufre y al oxígeno, que son no metales. En este caso, el sulfato ferroso normalmente se utiliza como un suplemento alimenticio o como un medicamento. ¿Por qué? Porque nuestra sangre, uno de sus componentes principales es el hierro, el cual es fundamental para que la sangre pueda llevar a cabo el transporte de oxígeno hacia nuestras células. Nuestras células necesitan de oxígeno. ¿Y de dónde lo obtienen? Pues de la sangre. La sangre es la que se encarga de tomar el oxígeno y entregarlo. Pero para que pueda llevar a cabo esta función, necesita tener en su estructura química al hierro presente. Entonces, en el momento en que el hierro no está, va a empezar a haber problemas en la distribución del oxígeno hacia las células. Y es donde, por ejemplo, podemos ver enfermedades como la anemia, que es ocasionada debido a esta falta de hierro en nuestra sangre. Inclusive hay un tipo de anemia particular llamada anemia ferropénica que tiene que ver con la disminución de esta sustancia química. Entonces, por eso es que hay muchas personas que pueden llegar a necesitar tomar hierro de esta manera, para que puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú usas alguna de estas sustancias? ¿Te habías dado cuenta que son sustancias iónicas o covalentes? ¿De qué otra podríamos hablar en este video? Y con eso llegamos. ¿Te has preguntado por qué los metales son como son? ¿Qué es lo que le da esas características tan particulares a un metal? Vamos a descubrirlo en el video del día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar de otro tipo de enlace muy diferente a lo que es el enlace iónico y el enlace covalente. Vamos a hablar del enlace metálico. Te voy a mostrar cuáles son las propiedades y las características que tiene un metal que le permiten formar esas estructuras tan complejas y tan diferentes que nosotros llamamos metales. Pero antes de dar inicio al video del día de hoy, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Para dar inicio al tema, vamos a hablar entonces de qué es este enlace metálico. Como su nombre lo dice, es aquel que le permite a los metales ser como son. Por lo tanto, tiene ciertas características y ciertos requisitos para que un metal se comporte como lo que normalmente llamamos metal. ¿Esto por qué es importante? Básicamente porque los metales nos han acompañado a lo largo de toda la vida del ser humano. Sabemos que son elementos químicos y sustancias con una gran variedad de aplicaciones. Nosotros utilizamos los metales para prácticamente todo en nuestra vida cotidiana, desde vehículos, herramientas, armas, inclusive aparatos tecnológicos, robots, transmisión de electricidad, almacenamiento de energía. Para prácticamente todo lo que se te ocurra va a estar involucrado un metal, y es que tiene propiedades y características que los hacen sustancias químicas muy utilizadas. ¿Por qué un metal es como es? Esto se debe en gran medida a la manera en que están acomodados los átomos de un metal, y este acomodo tiene un nombre particular. Hablamos del acomodo de las partículas de un metal como un mar o una nube de electrones. Esta es la que le da esas propiedades tan características y tan diferentes a un metal, que si lo comparamos con una sustancia iónica
o una sustancia covalente se parecen en muy poco, a decir verdad. En los metales estamos hablando de que los electrones forman algo como una nube o un mar de electrones. Yo creo que el término ya te da una idea de a qué nos referimos en cómo pueden estar acomodados estos electrones. Aquí te muestro de manera muy general cómo es este modelo del mar de electrones. Tiene mucho que ver con el acomodo de las cargas positivas, que son los protones, y las cargas negativas de los elementos metálicos, que son los electrones. Como puedes ver en esta imagen, tenemos que en un metal van a estar acomodados de manera ordenada todos los núcleos de los átomos que están presentes en este metal. Sin embargo, hay un problema con los electrones, y es que los electrones no se encuentran fijos, se encuentran deslocalizados, es el término más empleado. Los electrones están desordenados a lo largo de toda la estructura del metal. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente porque ninguno de los átomos de este metal quiere esos electrones. Como nadie los quiere, lo que va a ocurrir es que realmente estos electrones de la última capa o capa de valencia se van a encontrar rebotando o desplazándose a lo largo de todo el metal. Es por eso que se dice que es un mar de electrones, porque realmente estos electrones no tienen un lugar fijo y se van a estar moviendo a lo largo de todo este metal, ya que ninguno de los átomos que forman al metal quiere realmente esos electrones, por lo tanto los van a dejar pasar. Es como si estuvieran en un río, por ejemplo, donde cuando tú pones algo ahí, se lo va a llevar la corriente. Pasa algo muy similar en los metales. Los electrones no se van a quedar quietos, sino que van a ser desplazados a lo largo de todo este metal. Y para que esto ocurra, pues sabemos que debe de estar formado a partir de metales. Puede ser un metal puro, es decir, que sea a partir de un único metal, o puede ser una aleación, recordando que las aleaciones son estas mezclas de metales, ¿verdad? Inclusive puede haber elementos no metálicos. Total, que esto es una característica exclusiva de aquello que sea metálico o inclusive que sea una aleación, es decir, una mezcla de distintos metales. Otra característica importante en los metales es que estos no tienen polos. Aquí no vamos a encontrar un polo positivo ni un polo negativo, y esto ocurre porque la estructura metálica es pareja de extremo a extremo. No va a haber un lado positivo de un lado y un lado negativo del otro. En este caso, la estructura metálica es parejita, por lo tanto no vamos a encontrar ni polos ni iones, a diferencia de en un enlace iónico donde sabemos que existe un anión y un catión, o del enlace covalente, que puede haber algunas moléculas que sean polares. A diferencia de ello, las estructuras metálicas no poseen ni polos ni iones. Por lo tanto, es una estructura completita y pareja de lado a lado en los metales. Ahora, los metales tienen una serie de propiedades que nosotros conocemos y que gracias a ellas los metales son ampliamente utilizados. Vamos a describirte algunas de ellas para que las conozcas y también veas cuál puede ser su aplicación. La primera de ellas es la maleabilidad. La maleabilidad, recuerda que es la capacidad de deformar un material, que podamos cambiarlo de forma, aplastarlo y que este material no pierda sus propiedades, que se puede alterar su forma, ¿no? Y cambiar. En los metales sabemos que eso ocurre gracias a la fundición de los metales, que es algo que los herreros, por ejemplo, saben perfectamente bien. Ahora bien, ¿por qué ocurre esta maleabilidad de los metales? Porque es que un metal se puede deformar de esa manera tan sencilla únicamente utilizando calor. Bueno, pues resulta que es a partir de su estructura atómica. Y esto tiene que ver con que los átomos de los metales no encuentran fuerzas de atracción o de repulsión a lo largo de toda la estructura. Como toda la estructura es pareja, no hay polos, no hay iones, no hay cargas negativas y positivas por ahí cruzadas, se puede deformar este metal o cambiar de apariencia de manera muy sencilla sin que este metal se deforme. Claro que depende de cada metal.
Sabemos que en la tabla periódica hay infinidad de metales y cada uno tiene propiedades algunos parecidas, otros diferentes, sin embargo comparten en común la maleabilidad. Gracias a esta propiedad tenemos, por ejemplo, toda la joyería, los carritos, ¿verdad? Para vender comida o inclusive las vigas para la construcción. Gracias a que los metales son maleables, podemos cambiarlos de forma sin que estos se fracturen. A diferencia de, por ejemplo, una sustancia iónica, ¿verdad? Que puede ser dura, pero no resiste esas deformaciones debido a que es frágil. Y algo similar ocurre con las moléculas covalentes, que la gran mayoría ni siquiera son resistentes. Otra propiedad que es característica de los metales y que por eso son muy utilizados es la ductilidad. Recuerda que la ductilidad es la propiedad que tiene un material para alargarse y convertirse en hilos finos o delgados, o ductos, por eso se llama ductilidad. Y los metales son unos elementos ampliamente utilizados para eso. Nosotros los podemos ver, por ejemplo, en los cables, que hoy en día, ¿qué no utiliza cables, verdad? Casi todo lo que utilizamos necesita cables para funcionar en algún momento. Y gracias a que los metales tienen una estructura que les permite modificarse, también pueden ser utilizados para fabricar este tipo de materiales. Aquí te dejo una imagen de algunos alambres para que veas también que ahí es donde se puede ver esta propiedad en los metales. Creo que en la vida cotidiana todos hemos visto alambres de casi cualquier metal, ¿verdad? De cobre, de aluminio, de estaño, hasta de oro, de plata, etc. La ductilidad es una gran propiedad porque le permite al metal servir para otras cosas, como vas a ver a continuación. Por ejemplo, hablando de la conductividad, tú y yo sabemos que los metales también son expertos para la conductividad, ya sea de la energía eléctrica o la energía calorífica. Los metales también son ampliamente utilizados para esta propiedad. ¿Por qué? Porque permiten el paso de la energía a través de ellos. Por ejemplo, si mi teléfono no tiene pila, yo lo puedo conectar con un cable directo a la luz y con eso lo puedo cargar, gracias a que dentro del cable hay metales que permiten el paso de la energía eléctrica a lo largo de todo el cable y de tal manera que terminen llegando hasta la batería del teléfono. Pero ¿por qué ocurre esto? Simple y sencillamente porque los metales, como tienen un mar de electrones, y hay que recordar que los electrones básicamente son energía eléctrica, podríamos decirlo así, cuando yo lo conecto y empiezan a pasar los electrones de energía a través del cable, el metal no los quiere. El metal no le interesa tener esos electrones, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Les va a dar paso, de tal manera que los electrones van a poder pasar a lo largo de todo el cable y eventualmente llegar hasta la batería, que es a donde quiero que lleguen. Lo mismo ocurre con los cables de luz que vemos afuera de las lámparas y todo eso. La energía simplemente va a pasar de un lado a otro a través de los cables. ¿Por qué? Pues porque realmente el metal no está interesado en retener esos electrones. Para él es mejor darles paso para que sigan fluyendo. Inclusive por eso nosotros podemos ver que después de un rato un cargador de teléfono, por ejemplo, está caliente. Parte de la energía que está pasando de un lado a otro se está quedando en forma de calor. Al final del día, los electrones se tienen que salir de alguna manera, ya sea como energía eléctrica o como energía calorífica. Y finalmente quiero hablar de esta propiedad de los metales también muy característica, que es el brillo. Nosotros sabemos que el brillo es la capacidad que tiene una sustancia de reflejar los rayos solares, ¿no? Y que pareciera que está como ardiendo, ¿verdad? Pero bueno, realmente solo está brillando porque está reflejando la luz que impacta sobre ella, ¿no? Por ejemplo, como hacen los espejos. Entonces los metales hacen algo muy similar. ¿Por qué ocurre esto? Como puedes ver aquí en la imagen que te agrego, lo que ocurre es que los rayos del sol y la radiación que tenemos ahí, pues va a estar rebotando. Recuerda que entre la radiación y el calor del sol también hay electrones, hay energía calorífica. ¿Qué es lo que va a pasar con el metal? Bueno, pues que una parte se va a retener en el metal y se va a conservar a manera de calor,
Por eso los metales, cuando los dejamos en el sol, rápidamente se ponen muy calientes, porque tienen esa facultad de absorber esa energía porque son conductores. Recuerda esa parte. Pero va a haber otra parte de la energía que se va a rebotar. Una parte de los electrones se retiene y otra parte de los electrones se avienta. Por eso es que nosotros podemos ver que los metales tienen esta característica del brillo, siempre y cuando no estén oxidados. ¿Por qué? Porque si están oxidados, recuerda que se forma una capa de óxido sobre este metal, generalmente un compuesto iónico. Entonces ahí empieza a cambiar un poco las propiedades de los metales. Pero si este metal no está oxidado o si está pulido, va a tener esa propiedad del brillo mucho más aumentada, cosa que también es característica en los metales. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otra característica has visto en un metal que no hemos mencionado en este video? ¿Cuál más sería bueno agregar? Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo las propiedades y características del enlace metálico. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo haces y comparte este video con aquella persona que ha estado estudiando al enlace químico para que haga una comparación entre el enlace iónico, covalente y metálico y así pueda conocer sus características. Puedes encontrarme en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y en TikTok, y como profe-carrillo en Instagram. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.